Silvia, ha continuado la polémica en Argentina sobre el Papa Bergoglio, sobre el Papa Francisco, porque se ha seguido mencionando muchísimo este libro de Horacio Verbitsky, el periodista argentino, titulado El silencio, donde él dice que el Papa guardó silencio durante los años de la dictadura, que hubo casos de dos sacerdotes jesuitas, que él no ayudó a que estos sacerdotes no fueran arrestados en un momento dado. Y la polémica sigue y sigue y sigue. ¿Cómo analiza usted eso a 48 horas de la elección del primer argentino, primer latinoamericano como papa? Bueno, como comentábamos, aquí hay mucha efervescencia en la mesa. Como comentábamos antes, esto parece una vocación de la Argentina de autodestruir una enorme posibilidad que tiene para el país y para la región de tener un papa con todo lo que eso significa. Yo recuerdo, yo tengo un periodista al que respeto mucho, que es un gran defensor del catolicismo. Y yo sé que él es ateo. Le digo, pero ¿cómo podés defender el catolicismo si tú no eres católico, si tú no lo crees? Bueno, es que creer o no creer en Jesús es una cosa circunstancial. El catolicismo es mucho. El papado es mucho más. Es una gran oportunidad para América Latina. Esto se produce en un contexto ideológico. Hay la verdad, es la miseria que tiene la política, que es ideologizar las cosas. Para ponerlo blanco sobre negro, como decíamos ayer, este es un tema que va a complicar al Papa durante un momento, lo va a estar sacudiendo o persiguiendo un poco. Me quedo con las palabras del Premio Nobel de la Paz argentino, que es Adolfo Pérez Esquivel, un hombre equidistante ideológicamente, que ha sido reconocido por su valentía. Durante la dictadura militar fue Premio Nobel de la Paz, y este hombre lo que dijo es, a ver, Bergoglio no tiene ningún vínculo de complicidad con la dictadura, le pudo haber faltado, como le faltó a mucha de la Iglesia argentina y como le faltó a muchos argentinos, algo de valentía en esto. Y creo que esta es una muy buena lectura, la de Esquivel, me parece muy bien. Hay un artículo hoy en el diario The Washington Post, cuyas imágenes tenemos en primera página, que habla sobre este asunto, pero también en El País de Madrid hay un artículo escrito por Antonio Caño, titulado Un pontífice ante el pasado y el futuro de América. ¿Qué puede significar para América Latina la elección de un papa argentino? Sobre todo cuando en este artículo, Antonio, usted mismo dice, el desarrollo va unido al escepticismo religioso, como ha ocurrido en Europa. América Latina es una región más desarrollada. ¿No será justamente entonces que ahora va a haber más escepticismo ante la religión católica? Sí, claro. Hoy hay menos católicos en América Latina que había hace 10 años o 5 años. Y probablemente, pese a la elección de un papa latinoamericano, probablemente el número de católicos, con toda seguridad el número de católicos practicantes, puede descender todavía más en los próximos años. Es una constante en las sociedades, como ha ocurrido en Europa, a medida que se desarrollan, se hacen más racionales y menos espirituales, digamos. Y eso es un problema que la Iglesia probablemente está detectando y tendrá que solucionar. A mí me importa más el otro aspecto que mencionaba Silvia, lo que supone esto para la región en cuanto a su proyección internacional y su presencia en la escena internacional. Y desde ese punto de vista es una gran oportunidad. Lo que ha pasado hasta ahora, estos 2 primeros días y esta polémica que mencionaba Juan Carlos al principio, es de alguna manera inevitable. Cuando eligieron a Ratzinger también se habló de cuál fue su actuación durante el nazismo y digamos hay una parte de ese debate que, tratándose de un papa argentino, es inevitable buscar en su pasado. Yo lo que confío es que eso no sea la nota dominante. Sí. Estoy casi seguro que el papa va a evitar esa polémica con acciones suficientemente audaces como para que se hable de su papado y no de su pasado. Creo que Bergoglio es una persona que sabe el momento en el que ha sido elegido y creo que las primeras indicaciones, primeras declaraciones es que estamos ante un pontífice renovador. Y renovador es una palabra excelente para América Latina en este momento, porque este es un continente que puede ser vanguardia en renovación en el mundo. José Jiménez.
Pues yo creo que independientemente del debate que, como dice Antonio y Silvia, que en su momento también enfrentó Ratzinger, yo creo que la ventaja que va a tener Francisco I, el Papa Francisco I, es que la agenda es lo que va a definir esta posibilidad de soltar lastre, escapar de su pasado, problemático por otro lado. Y yo creo que precisamente muchos de los temas que va a tener que resolver para reposicionar a la Iglesia tienen que ver con temas de mucha actualidad, muy candentes en la sociedad, no solamente en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, que es el tema del aborto, la contracepción, los matrimonios entre las parejas del mismo sexo. Y eso es lo que finalmente va a marcar el avance o el retroceso o esta gradual erosión que hemos visto de la Iglesia Católica en el continente, porque no cabe duda que la Iglesia Católica ha perdido mucho terreno, el agnosticismo ha avanzado, la desafección es patente y de hecho América Latina ya se ha convertido en este gran supermercado de las iglesias cristianas, claro, de otras vertientes, los masones que también ya están pisando hoy muy fuerte. Y yo creo que este Papa llega en términos empresariales a un mundo mucho más competitivo, a un mundo con temas más urgentes que necesitan ser abordados. Y yo creo que eso es lo que va a definir si el tipo es un buen papa o no. Y no este pasado en el que algunos están refosilando en él, que yo no le veo ningún sentido. A mí me llama la atención que en los medios del mundo y en general entre el público católico y no católico ha caído bastante bien el nombramiento de este papa. Evidentemente hay polémica, pero frente a las polémicas que se han generado en el pasado, esto es poco y ha habido, es considerado como una buena noticia alrededor del mundo. Y en América Latina creo que el reto más grande que tiene es devolverle la relevancia a la Iglesia, que la ha perdido mucho como actor social, como actor incluso político y como labor pastoral. Coincide y de forma interesante este nuevo papa con los 50 años de Vaticano II, lo comentábamos ayer, es un momento en donde quizás la Iglesia está, o el mundo está clamando la renovación de una Iglesia y tiene a la cabeza un hombre que, si tomamos a Buenos Aires como un microcosmos de lo que ahora es la Iglesia mundial, pues él fue una persona que se acercó muchísimo a la comunidad judía, que se acercó muchísimo a diferentes sectores de la sociedad. Ojalá ese ecumenismo y esa apertura llegue también al Vaticano. Y se limpia, porque claro, el problema es que la Iglesia Católica tiene en América una historia muy compleja. Digo compleja, es una historia de mártires y héroes y también de cómplices. La Iglesia, la institución... Desde la conquista. Sí, sí, claro, desde aquel momento. En general han sido 500 años de complicidad. Básicamente la jerarquía ha estado con el poder, pero también ha tenido momentos estelares de gloria y de solidaridad y de sufrimiento con los pobres, esos curas de Buenos Aires que están en las poblaciones, o como menciono en el artículo que tú decías, Juan Carlos, esa leyenda que fue el padre Yacuría, cuyo cadáver desgraciadamente vi yo todavía tendido en el suelo en San Salvador, en la Universidad Centroamericana en Salvador, hace 24 años, asesinado por el ejército salvadoreño por miedo a las ideas que él estaba trasladando a la población. Es un gran momento, ojalá que esto termine. Mira, daba pena. Ayer circulaban por internet fotos falsas de un sacerdote dando la comunión a Videla y decían que era Bergoglio. No es verdad, no era Bergoglio. Claro. O sea, estaban tratando de inflar la historia de alguna manera. Es penoso estar hablando de esto de hoy. Como decía Jaime, hay un gran producto, vendámoslo.